Bienvenidos a Tech Sin Límites, tu podcast de tecnología. Vivimos en una era donde la tecnología no se detiene. Cada semana analizamos lo que viene, lo que cambia y lo que transforma tu día a día. Esto es Tech Sin Límites. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Tech Sin Límites, tu podcast de tecnología contado de forma cercana, sin postureo y sin palabras raras cuando no hacen falta. Soy Luis y hoy es 31 de enero de 2026 y por lo tanto terminamos ya el primer mes del año. Han sido días intensos, de noticias, de probar cosas, de mirar la tecnología con un poco más de perspectiva. Y hoy me apetecía sentarme frente al micro con calma, sin prisas y charlar. Así que ponte cómodo o sal a pasear, súbete al coche o colócate los auriculares, que esto va a empezar. ¡Arrancamos! Hay dispositivos que salen al mercado para mejorar algo que ya existe. Y luego están los que salen sin que nadie los haya pedido. Y eso fue el iPad. Porque esta semana han pasado 16 años desde que Steve Jobs lo presentó a nivel mundial. Y cuando Apple lo presentó, la pregunta no fue, ¿es bueno? La pregunta fue, mejor dicho, ¿para qué sirve esto? Porque no era un teléfono, no era un ordenador, no cabía en el bolsillo, pero tampoco sustituía el portátil. Y ahí estuvo la clave. El iPad no encajaba porque no venía a ocupar un hueco, venía a crear uno nuevo. Al principio, muchos lo vimos como un dispositivo cómodo para el sofá, para leer, navegar, ver vídeos, algo ligero, rápido, sin complicaciones. Pero con los años pasó algo curioso. El iPad empezó a crecer y nosotros con él. Llegó la potencia, llegaron las pantallas grandes, llegó el lápiz, llegaron los teclados y sobre todo llegó una idea muy clara por parte de Apple. Esto no es un accesorio del iPhone, es otra forma de usar la tecnología. Hoy el iPad no intenta ser un Mac y ahí está su mayor acierto. Es un dispositivo que se enciende en segundos, no te pide pensar, no te distrae más de la cuenta y se adapta a lo que estás haciendo en cada momento. Hay gente que lo usa para estudiar, otros para dibujar, otros lo usan para trabajar, como es mi caso, y otros solo para disfrutar. Y todos tienen razón. 16 años después, el iPad sigue siendo raro, y lo digo como algo bueno, porque en un mundo donde todo tiene o tiende a parecerse demasiado, el iPad sigue siendo otra cosa. No es imprescindible, pero cuando lo integras en tu día a día, cuesta prescindir de él. Y eso, en tecnología, es el mayor éxito posible. Yo recuerdo perfectamente en el año 2010 cuando salió el iPad, cuando se presentó y salió a la venta en España. Me acuerdo perfectamente de aquel día que fui al Corte Inglés temprano por la mañana a recogerlo. Y cuando llegué allí, la verdad, el chico que me atendió me dice, oye, ¿te importa abrirlo aquí? Que es que tengo curiosidad por saber cómo es, porque acaban de llegar, era el primer día que estaba en el Corte Inglés. Y yo le dije, venga, vamos a abrirlo. Bueno, antes de abrirlo, me estuve pensando mucho si pillarme el que era solamente Wi-Fi o estaba la opción de Wi-Fi o el de Wi-Fi con LTE. Y al final es una de las cosas que nunca me arrepentiré. Todos mis iPads han sido con LTE, porque eso es lo que te da de verdad movilidad. El poder trabajar en cualquier lado en el dispositivo.
Y bueno, recuerdo que cuando lo abrimos allí en el Corte Inglés, bueno, pues nos quedamos alucinados con ese pedazo de pantalla, lo bien que se veía. Y el chico incluso me dijo, pues yo me parece que me lo voy a pillar también. Y se lo pilló, se lo pilló. La verdad que luego con el tiempo a ese chico, cuando he vuelto a ir por allí por el departamento de informática, le pregunté y me dijo, sí, sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Y yo me pillé el de 32 gigas. Me acuerdo que cuando salió el iPad original lo teníamos en 16, 32 y 64. Y yo, como había decidido coger el que tenía LTE, ya con 64 gigas se me disparaba un poco el precio. Entonces decidí cogerme el de 32 y con la versión con Red Móvil, con LTE. En fin, nunca se me olvidará mi experiencia inicial aquel día en el Corte Inglés y luego los días, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que el iPad era asombroso, o sea, te dejaba navegar con los dedos. O sea, fue una experiencia muy similar a la del primer iPhone, pero a lo grande. De hecho, diría que hoy por hoy a lo mejor podría sobrevivir sin un iPhone, sin ningún teléfono de la marca de Apple, porque hoy en día los Android creo que también están muy bien, pero sin un iPad no podría sobrevivir, la verdad, en el día a día. Yo mi iPad a día de hoy lo uso, tengo aparte del de trabajo, que la empresa me pone uno, tengo un iPad Air de 13 pulgadas y yo tengo un iPad Pro, el modelo, el que lleva el chip A12Z, que es el del año 2020, es el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Ese ya empieza a notarse que las aplicaciones de ahora y el nuevo sistema operativo, por ejemplo, el iPadOS 26, ya le va costando tirar de él. Pero lo tengo claro. Yo siempre he sido de iPad Pro a nivel personal. Y de aquí a nada, no sé si pillarme el nuevo iPad Pro, el que lleva el M5, o incluso pillarme el nuevo que salga este año, 2026, porque se avecinan posibles novedades en lo que es el nuevo iPad. Hay rumores que ya os iré contando. Pero sí, esta semana, ya os digo, se ha cumplido 16 años desde que Steve Jobs presentó el iPad y quería hablar un poco sobre ello. Antes de seguir, una pequeña aclaración. El audio de la entrevista no es todo lo bueno que me hubiera gustado. Hubo algunos problemas técnicos durante la grabación y se nota en algunos momentos de la misma. Aún así, he preferido mantenerla porque la conversación merece mucho la pena. Gracias por la comprensión y prometo que la próxima sonará como debe. Hablábamos hace un momento del iPad, de un dispositivo capaz de hacerlo casi todo. Y precisamente por eso, a veces, surge una pregunta interesante. ¿Necesitamos que un dispositivo lo haga todo? Porque mientras las tablets evolucionaban, en paralelo apareció otro camino completamente distinto. Un camino mucho más silencioso, más sencillo y muy enfocado en una sola cosa, la lectura. Los libros electrónicos no compiten en potencia, no buscan pantallas espectaculares, ni funciones infinitas. Buscan algo mucho más simple, que te olvides del dispositivo y te quedes solo con el libro. Y ahí es donde entran los Kindle y otros lectores electrónicos. Dispositivos que, lejos de intentar parecerse a una tablet, han apostado por hacer una cosa muy bien. Para hablar de esto, de por qué siguen teniendo tanto sentido, hoy tengo conmigo a alguien que los conoce muy a fondo. Me refiero a mi amigo David Sánchez. David es alguien que conoce muy bien este mundillo. Es un lector exigente y muy puesto en tecnología. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por preguntar. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí conmigo hoy para que nos hables de los ebooks. ¿Crees que en el 2026 sigue teniendo sentido hablar de ebooks frente a las tablets o los móviles?
A ver, como poseedor de tanto de tablet como de ebooks y de ebooks desde hace muchos, muchos años, puedo decirte que seguramente fui el feliz poseedor de uno de los primeros ebooks que salió en el mercado español allá por finales de los 90, aunque no consigo acordarme desgraciadamente de la marca que era, creo que era Woxdead. Tengo que reconocer que sí, que no solo son comparables, sino que deben seguir existiendo las dos tecnologías. Y afortunadamente los ebooks han ido evolucionando y han evolucionado muy positivamente, igual que las tablets, pero cada uno tiene un nicho completamente diferente, sobre todo para los que yo consideraría que somos lectores empedernidos, que tenemos una biblioteca, tanto en físico como en digital, bastante grande, de cualquier tipo, ya sea cómic o ya sea libro, pero como te comento, creo que son imprescindibles para cualquier lector. O sea que en el 2026 es necesario que una persona que lee mucho como tú, como es tu caso, Ujú. tire de los lectores digitales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 Bien. naturalmente. Y una pregunta, David. ¿Qué tal la experiencia con respecto a una tablet? ¿Qué, cómo clasificarías tú ahora mismo esos dispositivos? ¿Por tinta electrónica? ¿Por la pantalla, resolución? Cuéntame, es que no tengo ni idea. Necesito que nos hables a todos de tu experiencia y de los dispositivos que has tenido, esa experiencia que tienes, que nos cuentes eso, que nos digas que, eh, cómo clasificarías estos dispositivos. A ver, los dispositivos yo los clasificaría quizás de varias maneras. Evidentemente, la razón principal para comprarme un ebook es siempre la tinta electrónica, la pantalla. ¿Por qué? Porque como casi todos creo, casi todos los grandes lectores o los que dedicamos mucho tiempo a la lectura, necesitamos una pantalla que no solo se adapte a la vista, sino que sea positiva, digamos, para la vista. Yo siempre me pongo como ejemplo. Yo tengo gafas desde los 14 años, he ido desgraciadamente empeorando la vista, pero creo que la tendría muchísimo peor si no utilizara este tipo de dispositivos. De hecho, lo que son los libros físicos, aunque los sigo comprando y tengo una buena biblioteca, lo noto mucho cuando tengo la posibilidad de ampliar o la retroiluminación en cualquier ebook. Bueno, no en cualquiera, pero sí en casi todos. Es algo que han ido implementando a lo largo de los años y sinceramente lo noto muchísimo. Es una facilidad para la lectura que no tienes desgraciadamente con un libro físico. Y siempre estará ahí la polémica de si libros físicos o libros digitales. Yo creo que son complementarios, es decir, no hay ningún tipo de problema con que te guste la lectura en un libro de papel como que te guste la lectura en un libro digital. Eh, yo normalmente suelo leer primero quizá en digital, pero si un libro me gusta mucho, no dudo ni mucho menos en comprármelo en físico, aunque lo haya leído ya en digital. Muy bien. Y una pregunta, David. Eh, ¿Tú crees que ha evolucionado a lo largo de los años estos dispositivos? Sí, los dispositivos, los ebooks han evolucionado muchísimo y además con una serie de características que han ido ampliando e implementando que son magníficas. Son una gran ayuda. Ya no te estoy hablando únicamente de la implementación de los diccionarios de prácticamente casi cualquier lengua conocida, sino también el diseño de las pantallas, la retroiluminación, que para mí ha sido una de las mejores tecnologías que se podía emplear en cualquier tipo de ebook. Y luego, pues, por ejemplo, el poder encontrar prácticamente sin ningún tipo de dificultad cualquier nomenclatura, cualquier tipo de palabra que no te sonara en el libro que estás leyendo, aunque sea un Ujú. libro muy científico, muy técnico, es muy fácil encontrarlo. Y obviamente, pues la facilidad para poder acceder al libro digital.
cosa que a veces desgraciadamente no sucede con el libro físico, sobre todo con un cierto tipo de libros que son, digamos, más profesionales en cierta manera, como ensayos de historia o libros más científicos, ¿no? Es Ya. un poco más complicado acceder a ellos porque, bueno, desgraciadamente la biblioteca tiene también sus horarios y sus dificultades físicas para poder acceder, y en cambio en digital, pues prácticamente lo tienes en el momento en que lo desees, siempre que obviamente lo hayan publicado en formato digital, claro. Ya. Y una última pregunta que te quiero hacer, no vamos a terminar ni mucho menos, pero a nivel personal, ¿qué prefieres tú más, la lectura con el libro físico o la lectura con un e-reader? Esa es la pregunta del millón que siempre nos hacemos los grandes lectores. Mira, yo, como te digo, en mi opinión y solo desde mi punto de vista, mi opinión y bueno, desde mi afición a la lectura. Sí, Yo desde el actualmente punto de vista de no solamente como lector, sino de esa experiencia o sensación en ese momento de estar leyendo, decir, prefiero pasar las páginas o pasar la página en verlo papel. en papel o ver Sí. Sí, a ver, las sensaciones pueden ser diferentes, eso lo tengo que admitir. La sensación física, como tú dices, de poder pasar una página, de regodearte un poco, digamos, en la lectura de esa página, incluso ya parece un poco cursi, pero es verdad, el olor de un libro nuevo no lo tiene evidentemente un ebook digital, eso está claro. Pero la facilidad de uso, el hecho de tener un catálogo tan enorme, una biblioteca tan grande, además prácticamente en cualquier idioma o casi cualquier idioma, mm, in el la capacidad física de poder llevar el ebook, que prácticamente lo puedes llevar en el bolsillo de un vaquero, actualmente por el tamaño que tienen, el poco tamaño que tienen. sí, te da mucho más Eh, juego, ¿no? Da muchísimo más juego. Yo el ebook, muchas veces ¿Qué ebook, perdón, tienes ahora mismo? yo ahora mismo tengo el ebook que poseo ahora, bueno, que utilizo más, es un Kindle de, onceava generación, de la onceava Onceava generación, generación. de la onceava O generación, sea, sí. Amazon ha sacado 11 dispositivos Ujú, 11. que han ido evolucionando, con el tiempo, ¿no? Sí, sí, ¿Cada cuánto tiempo suele efectivamente. sacar Amazon un dispositivo de estos? Aproximadamente cada 2 años, más o menos, aunque a veces ha tardado incluso menos, ha sido de un año a otro. Yo el primer Kindle que tuve, fue de la, sexta generación. El primer Kindle que tuve fue de la sexta generación, sí, Desde la sexta generación empezaste a leer efectivamente, con los con e-readers de de A Kindle. de Amazon, sí. Y en el mercado los Kindles, ¿cómo se sitúan? ¿Los consideras que son de calidad? ¿No lo son? ¿Hay otras marcas más punteras? No, son de muy buena calidad, son de muy buena calidad. Yo lo tengo que admitir, quizá haya gente que prefiera las marcas como Kobo o Voxter también, o Papire, que es de la Casa del Libro, es, digamos, una producción nacional aquí en España, pero limitada a España, y la venden en las librerías de la Casa del Libro, es la manera, digamos, más fácil de obtenerlo. Pero para mí, sintiéndolo mucho no, tampoco es cierto, si no, no sería el poseedor de uno de ellos. Pero creo que ahora mismo el Kindle de Amazon es el rey, por lo menos por ahora. Kobo ha dado unos grandes saltos y ha tenido una inversión muy fuerte también en mejorar sus lectores digitales, pero creo que ahora mismo sigue siendo un Kindle. Precisamente hace poco han sacado un nuevo lector digital, de la marca Onyx Books, Sí, que funciona con Android. Es un poco diferente del Kindle o de Kobo, que son, digamos, los más conocidos actualmente, sí. pero, es curioso, bueno, bienvenido sea. Mientras haya un catálogo cada vez más amplio, también tendrá más posibilidades de poder precisamente comparar entre unos y otros. Ya, porque entiendo que
dependiendo de la categoría del dispositivo, los habrá que tienen capacidades como lectura de navegación web, revista, prensa, ¿no? También los hay. Por supuesto, sí, sí, por Y supuesto. también incluso cómics, ¿no? Sí, también. A ver, evidentemente el hecho de que hayan también implementado el color en Kindle, en el último modelo, implementaron el color, también hace que, por ejemplo, leer cómics sea, digamos, recuperar un poco el color, la sensación de color que debe tener un cómic. Eh, yo, los cómics normalmente los leo en tablet, el formato digital, no cuando no tengo formato físico disponible, pero vamos, también formato digital. También tengo una buena biblioteca de formato digital de cómic, al Lo sé, igual que en físico. Sí, sí, tengo doy fe, oyentes. tengo varias estanterías llenas, como se ha podido apreciar más de una vez en mi casa. Bueno, Eh, los oyentes no lo ven, pero detrás de ti se observa en la cámara que tienes, una Sí, una biblioteca biblia parte de la parte de biblioteca, ella parte de la ya está en biblioteca. tu casa Sí, y sí, 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 yo no sé parte. cómo se te viene la casa abajo del peso de Sí, tanto sí, libro. sí, sí. A veces me da un poco de miedo por la cantidad de libros y cómics que tengo, pero bueno, y lo de comprar estanterías cada 2 por 3, tengo que estar comprando cada 2 por 3 precisamente para poder tener un sitio donde tenerlos organizados y disponibles. Claro, eso con la llegada de los e-books es una ventaja, evidentemente, ¿no? Efectivamente, sí, con la llegada de los ebooks, sí, la verdad es que sí. Yo sinceramente tengo, prácticamente toda mi librería física la tengo también en mi librería digital. O sea, Prácticamente tienes por duplicado, por duplicado, efectivamente. La tengo por duplicado, eso está porque bien. si quiero releer en un momento dado alguno y obviamente, pues no lo tengo, no estoy en casa y quiero echarle un vistazo simplemente, pues porque esté en otra ciudad o por trabajo o lo que sea, bueno, pues simplemente accedo a mi ebook y lo tengo ahí disponible. Esa es una de las grandes ventajas, obviamente, del ebook. Y hablemos ahora del top 5 del mercado actual. Muy bien. ¿En qué posición pondrías al primero? ¿En qué posición pondría el primero? Siento repetirme, pero Kindle. Muy bien. Kindle, Para ti, Kindle, por tu experiencia en este tiempo, Kindle. pondrías al número uno a Kindle. Sí, pero ojo, 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 siempre, digamos, el Kindle, digamos, básico. Primero, porque no, también hay que decirlo, económicamente es más barato, sobre todo si te lo compras en momentos puntuales del año, como por ejemplo el Black Friday o algún momento de Sí, rebajas las de ofertas que Amazon. saca Amazon, ¿no? Claro, efectivamente, se nota mucho la diferencia de precio, pero mucho puede llegar a costarte perfectamente un 50% menos que a lo mejor otro modelo que tenga las mismas capacidades o muy parecidas que el Kindle básico, como te digo, el Kindle básico. Luego ya si te vas a Paperwhite, al Kindle Paperwhite o a alguno de los modelos superiores, cambia ya la cosa. También pueden resultarte, digamos, baratos o económicamente más disponibles en momentos puntuales, pero siguen siendo más caros. ¿Y a quién no se lo recomendarías? Precisamente ese Kindle Kindle. a prácticamente cualquier lector. ¿A quién no, te pregunto? ¿Perdón? ¿A quién no le a ¿A quién quién no no le se lo recomendaría? ¿A quién no se lo recomendaría? eso es. Uf, es que prácticamente no se lo recomendaría, no creo que se lo recomendaría a todo el mundo. De nuevo, desde mi punto de vista personal y demás, en mi familia son todos grandes lectores, pues creo que prácticamente todos los miembros de mi familia, todos, tienen un Kindle, todos, Vale, todos. Entonces, y la mayoría han sido por recomendación mía. claro, evidentemente. Yo creo que Amazon ha sabido hacerlo y sacarle partido muy bien al dispositivo. Y incluso, por lo que he podido ver en la publicidad de Amazon, también lo han sacado ya con lápiz, ¿no? Sí, 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 con lápiz, el Paperwhite en concreto, la posibilidad no, perdón, el Paperwhite no, me he equivocado El script, ¿no? el Script. El Script, el hecho de poder escribir, el hecho de poder tomar notas directamente,
es algo hombre, que es un añadido más, a la calidad que tienen, que tienen los Kindle. Es verdad que a veces, y esto yo lo he comentado ya con algún otro lector, hablando sobre este tipo de dispositivos, sobre el Kindle en concreto, cambiaron un poco la política de los Kindle cuando comenzaron a poner la publicidad. Es decir, tú tienes la posibilidad de comprar el Kindle con publicidad y sin publicidad. Evidentemente la publicidad yo no la considero especialmente invasiva, porque el logaritmo de Amazon sobre todo se va a fijar en qué tipo de lectura haces para recomendarte libros sobre ese mismo tipo de lectura, pero es verdad que hay gente que no le gusta, que la puede considerar invasiva y demás, y lo comprendo. También te lo puedes comprar sin publicidad, pero te resultará un poco más caro. Tienes las dos Porque opciones. explícanos un poco, entra un poquito más en detalle con el tema de la publicidad. ¿Qué significa eso? ¿Que cuando estás leyendo te aparece de vez en cuando un anuncio? No. Tú cuando lees, tú lees el libro que estás leyendo y demás, pero cuando conectas el Kindle a una wifi, a cualquier tipo de wifi, a cualquier tipo de red y demás, el Kindle automáticamente en la primera página que tienen en su inicio, Sí. aparte de recomendarte una serie de lecturas, también, digamos, te va digamos, a poner una serie de anuncios, entre comillas, sobre algo que te pueda interesar. Como te he dicho, se basan sobre todo en tu tipo de lectura, Pero siempre pero hablamos de está libros, disponible. ¿no? De libros. Libros, sí, No libros te o mete revistas, nada de publicidad libros, de... libros, revistas y cómics. Libros, Vale, revistas y cómics. vale. Que no te mete una No, fregona o no te no, mete la no te publicidad de... no te aparece un pop-up, por ejemplo, en la pantalla que te moleste la lectura y Vale, demás, no. vale, vale. Simplemente con ponerlo en el modo avión, ya simplemente tienes el modo lectura y la publicidad no la tienes. Es decir, no aparece de ninguna de las maneras. Pero que, claro, también es verdad que cuando lo conectas al wifi, porque, por ejemplo, quieras actualizar tu biblioteca o quieras simplemente aprovechar algún tipo de oferta para descargarte un libro, pues sí te va a aparecer ahí la publicidad de Amazon. Pero, repito, es publicidad solo de libros, revistas y cómics. No te va a aparecer una publicidad, por ejemplo, compra el nuevo Fire TV. No, es Ya. solo relacionado con lectura. Lectura, vale. Bien, ahora me gustaría hacer contigo una especie de comparaciones directas sobre diferentes marcas, ¿vale? Y, y te voy a plantear algunos dilemas, así muy rapiditos, para que me digas una opción u otra en función al tipo de lectura. Por Ujú. ejemplo, yo te digo, leer novelas, Paperwhite o Kobo Libra. ¿Cuál me Mm, dirías? Paperwhite o Libra. Paperwhite. Paperwhite. Bien. Para tomar notas, Scribe o Lipsa. Scribe. Bien. Para cómics y PDFs, ¿te gustaría con color? ¿Sí o no? Sí, con color, con color. Con color. Entiendo que es mejor, sí. Sí, con color. Para tener más libertad total en el dispositivo, ¿Box compensa sus sacrificios? Perdón, ¿Box? Sí, la marca Box. La marca Box. Tengo que admitir que no conozco demasiado la marca porque hace relativamente poco que han sacado el suyo, el Box Onyx en concreto. No he tenido ninguno en la mano, pero sí he bicheado un poco lo que serían las características y demás. Tiene algo que sí me gusta, que aparte de que es un Android, es un sistema operativo Android y por lo tanto puedes utilizar las aplicaciones, prácticamente cualquier tipo de aplicación como en un teléfono móvil. Es como una Entonces, tablet, ¿no? como una tablet, efectivamente. Entonces, pero al mismo tiempo utiliza tinta electrónica. Ya. Entonces, pero sí tiene, por ejemplo, la posibilidad de acceder a diferentes bibliotecas de cada una de las marcas, cosa que no se puede hacer con, con los e-readers o con los ebooks, perdón, de su marca propia.
de su marca propia. Es decir, me explico. En Amazon tú tienes la limitación de la biblioteca de Kindle, la biblioteca de Amazon. En Kobo tú tienes la limitación de Kobo Books, que es su propia biblioteca, aunque sí tengo que decir una cosa positiva de los lectores de Kobo, que sí puedes acceder, por ejemplo, a eBiblio. eBiblio es la aplicación y la biblioteca digital del Ministerio de Cultura en España. Entonces, si tú tienes un carnet de socio de cualquier librería, perdón, de cualquier biblioteca, de cualquier comunidad autónoma dentro de España, tú puedes acceder a esa biblioteca digital, que, como digo, depende del Ministerio de Cultura. Eso está muy Eh, bien. Eso está muy bien. Eso es algo que sinceramente echo mucho de menos que no lo tenga Amazon. Porque yo también utilizo ese tipo de servicios. Yo soy también un lector soy un usuario de las bibliotecas del Estado. Y entonces esa aplicación, esa posibilidad de acceder a dicha biblioteca, que es una biblioteca enorme y una biblioteca además muy bien surtida. Y bueno, para mí también es imprescindible. En Amazon no la tiene. No sé por qué, sinceramente no lo sé, no sé por qué no han llegado a algún tipo de acuerdo con el ministerio o no sé, no lo sé por qué, Sí, pero Kobo, por no ejemplo, se habrán puesto de sí la acuerdo. tiene. Kobo Y sí la Kobo sí tiene. la tiene. Kobo sí la tiene. Ya. Y eso es un hándicap que los Kindle no deben superar. Para mí deben superar. Vale, y el último dilema que te voy a plantear. Eh, calidad-precio, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que sé lo que vas a contestar, pero bueno, como me tengo que decidir de aquí y que los Sí. oyentes te escuchen. Sí, sí, sé que sabes mi respuesta, pero vamos, sí, de nuevo me sigo quedando todavía con Kindle. Ojo, Kobo creo que es un muy buen aparato, es muy buen lector. No lo menosprecio en absoluto. De hecho, creo que es el gran rival del Kindle es Kobo actualmente. Ajá. Eh, pero por funcionalidad, por acceso facilísimo a su biblioteca, y no es por nada, pero eh, eh, Amazon sí ha tenido una política para nuevos autores para poder incluirse como autoeditados en su biblioteca que Kobo todavía no tiene. Es decir, te voy a poner un ejemplo, además personal. Mi mujer ha escrito un libro y ella lo ha autoeditado con Amazon y lo tiene en Kindle, lo Ujú. tiene en la biblioteca de Amazon. Esa facilidad para poder descubrir a nuevos autores, ah, pues sinceramente Kobo no la tiene todavía. Eso no lo tiene todavía y creo que Amazon sí tiene ahí una política muy acertada porque te abre un abanico amplísimo a autores de casi cualquier tipo de temática, cosa que, bueno, pues otro desgraciadamente no tiene. Para mí en su momento, por ejemplo, Sony tuvo un muy buen ebook, muy buen reader, pero por razones que yo tampoco entiendo, y yo fui poseedor también de un Sony, del ebook de Sony, Ujú. simplemente lo dejó morir, lo Lo desasistió y no descontinuó, ¿no? lo dejó morir el aparato y no lo renovó nunca, no se llegó a renovar, se quedó solo en una o dos generaciones, por lo que me acuerdo, y eran muy buenos aparatos también, eran muy buenos ebooks, la verdad. Los echo un poco de menos porque tenían una facilidad, sobre todo de manejo, muy sencilla, enormemente sencilla. Y David, ¿qué le pedirías al e-reader perfecto que aún no existe? Uf, ¿qué le pediría? Bueno, aparte de obviamente de seguir mejorando la calidad de las pantallas, que yo creo que ahora mismo son muy buenas todas. Yo creo que en pantallas, sinceramente, de los que yo conozco, que son los Kobo, Papire, Kindle de nuevo, tienen unas pantallas muy parecidas en calidad y prestaciones. El tamaño, para mí, tienen un buen tamaño prácticamente todos. Estamos hablando entre 6 y 7 pulgadas aproximadamente. Creo que es un tamaño manejable. Tú un Kindle o un Kobo lo puedes manejar perfectamente con una sola mano.
no necesita ni siquiera utilizar 2, sobre todo desde que implementaron también lo que eran las pantallas, los movimientos táctiles, que ya no necesita botones físicos, aunque Ujú. habría gente que lo eche de menos, pero ya no lo necesita. Como te digo, eso, el mejorar, digamos, la tinta electrónica, aunque ahora mismo están en muy buen nivel. Los procesadores que llevan son también buenos, son muy rápidos, sobre todo para una buena lectura, para la comodidad de poder pasar páginas sin ningún tipo de problema. Quizá que las baterías pudieran alargarse un poco más, quizá un Eso poco es más eso de es la el batería, punto más quizá un poco principal, ¿no? más. Que dirías tú Sí, como una posible mejora en los probablemente, futuros sí, reader, ¿no? La probablemente. batería. Porque, Y, ¿qué suele durar una batería de un reader aproximadamente? pues, A ti te durará poco, ¿no? depende. No, 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 no duran, no duran tan poco como, por ejemplo, un teléfono móvil, que obviamente son 2 aparatos completamente diferentes. Pero sí es cierto que si le haces un uso continuado, mm, pues, por ejemplo, de nuevo, un Kobo, un Kindle, pues te pueden durar aproximadamente 4 o 5 días con un uso continuado, ojo. Si lo utilizas, pues, por ejemplo, simplemente, 4 o por la 5 días, noche, ¿y cuántas horas de lectura en cada día? pues pongamos, por ejemplo, 2, 3 horas. 2, 3 horas más o menos de lectura. También depende mucho, mucho, no, tampoco, no es que dependa tanto, pero sí depende, por ejemplo, de la retroiluminación. Es decir, si tú estés utilizando el Kindle con una iluminación muy alta porque te apetece leer por la noche sin ninguna otra luz, pues obviamente la batería se acabará antes, igual que con el Kobo, ¿eh? Es exactamente igual. ¿Cómo es la experiencia de lectura en esa tinta electrónica con retroiluminación? ¿Es cómoda? Uf, sí, muy cómoda, muy cómoda. Yo para mí ha sido un descubrimiento cuando la implementaron en el último Kindle, en el de 11 generación, el que ahora mismo utilizo. Para mí ha sido fantástico porque antes utilizaba como una lámpara pequeña para poder sujetarlo con un clip encima encima Del del aparato para poder leer mejor, o bien, bueno, simplemente con la luz de la mesilla. Pero yo, por ejemplo, tengo un niño pequeño y con el niño pequeño tampoco podía tener encendida la luz continuamente porque si no se despertaba, así que utilizaba esa pequeña lamparita. El hecho de que la retroiluminación ya sea prácticamente la tengan todos y sea algo ya completamente implementado, para mí es fantástico. Eh, Sí, la vista se y, cansa no, menos también, ¿no? y la vista se te cansa mucho menos, desde luego. Sí, sí, no tienes que forzar tanto la vista. No lo he dicho, pero por ejemplo, también una característica que también la tienen todos es la ampliación de la letra, simplemente. Para las personas mayores eso es fantástico. Mi madre, por ejemplo, que también utiliza un Kindle, pero eh, ella simplemente pues modifica el tamaño de la letra según cómo tenga también la vista, si la tiene más cansada, si quiere forzarla, entonces, vamos, es fantástico, es una muy buena tecnología en ese sentido. Bien, y pregunta final, y en base a esa tinta electrónica que me estabas comentando, ¿crees que en 5 años seguiremos usando tinta electrónica o habrá alguna revolución nueva? Uf, en 5 años. En 5 años la tecnología, como tú bien sabes, es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. No sabría decírtelo sinceramente. Yo creo que no, yo creo que todavía seguiremos con la tinta electrónica en los lectores, en los e-readers durante los ebooks Los durante próximos durante un 5 años, tiempo. ¿no? Sí, durante un tiempo, sí. Creo que ahora mismo se ha llegado a un punto en el que aunan tanto comodidad como facilidad de uso y entonces creo que no necesitan tampoco hacer grandes avances en ese sentido. Ah, por lo menos de aquí a 5 años. Dentro de 5 años, quién sabe. Ya, Dentro de 15 años. vete 5 a años no saber. lo sé. A lo mejor nos leerán ya los robots, Puede ser, puede ¿eh? ser. Pero mira, yo es algo que no Exista que BlackBerry, que no volvemos. utilizaré. Yo es No, algo a ti que te lo gustaba la siento, lectura. pero no lo utilizaré. No, por lo menos no. Para mí la lectura es un placer durante muchos años, sobre todo durante mi etapa de formación, pues, ha sido una obligación, pero para mí, es un placer. El placer de la lectura, como quien dice, para mí es parte de mi vida y bueno, y considero que es algo muy positivo y que todo el mundo debe leer dentro, pues,
dentro de Es la temática importante. que La te guste, lectura siempre es evidentemente. importante. Nos vuelve más cultos, ¿no? Oye, y nos abre la Y imaginación nos abre la también. mente, correcto. Exactamente, nos abre la mente sobre todo. Pues sí. Pues nada, David, hasta aquí todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, darnos tu punto de vista y tu experiencia de tantos años de lectura como gran poseedor de muchos dispositivos, porque has tenido infinidad, lo sé, doy fe. Yo he estado en su casa y los tiene ahí todos guardaditos, los colecciona. Sí. No sé si funcionarán todos todavía o ya los La has mayoría quemado. sí. La mayoría sí. Desgraciadamente, el primero que tenía ese se rompió la pantalla y ese ya Ese murió. no se podía utilizar, pero la mayoría sí lo sigo teniendo. Pues nada, David, volver a agradecerte tu visita por aquí, por el programa y nada, que muchas gracias y espero de aquí a un tiempo volver a contar contigo para que nos des tu experiencia con los nuevos dispositivos que salgan en el futuro. Pues muchísimas gracias a ti, Luis, por invitarme y un saludo a tus oyentes y espero haber, bueno, desde mi humilde opinión, simplemente desde mi punto de vista personal, pues que haya ayudado un poco si alguien tiene que elegir a lo mejor entre un dispositivo u otro y por lo menos si se está pensando en comprar uno, pues mi experiencia siempre ha sido positiva. Yo lo tengo que decir. Así que muchísimas gracias de nuevo y nada, pues estaremos en contacto y cuando quieras me volveré a pasar por aquí, cuando quieras y podamos los dos. Muy bien. Pues muchas gracias. Chao, chao, David. Adiós, Luis. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar al otro lado una semana más, por escuchar, por acompañarme y por hacer que este ratito tenga sentido. Si te ha gustado el programa, compártelo, recomiéndalo y si no también, que nunca se sabe a quién le puede encajar. Yo soy Luis y esto ha sido Tech Sin Límites. Cuídate, disfruta de la tecnología y nos escuchamos muy pronto. Need